Vamos a hablar sobre pancreatitis el día de hoy. Nosotros vamos a terminar con esto en la parte de las glándulas anexas y vamos a continuar la próxima semana con el esófago, estómago y bueno, todo el tubo digestivo que nos queda por avanzar. Para poder hablar sobre pancreatitis necesitamos nosotros recordar que el páncreas es una glándula, un órgano alargado, angosto, que está ubicado en la parte de atrás del abdomen, específicamente en el retroperitoneo. ¿Ya? El páncreas es un órgano, como decía, glandular y blando que tiene dos tipos de funciones. Funciones endocrinas y funciones exócrinas. Las funciones endocrinas están dadas gracias a los islotes de Langerhans. Ellos se encargan de poder producir y secretar insulina y glucagón y además desarrollar el jugo pancreático. Y las exócrinas, a través de los acinos, se desarrolla el jugo pancreático que está lleno de bicarbonato y enzimas. El bicarbonato que va a servir para que las células que revisten los conductillos y las enzimas como la amilasa, la tripsina, la lipasa, cuyas funciones son, bueno, degradar los almidones, degradar las proteínas y la lipasa degradar los triglicéridos. El jugo pancreático circula por el canal pancreático, ¿ya? Por aquí, por este canalito. Y penetra en la ampolla del duodeno junto con la bilis que circula del colédoco. O sea que el colédoco viene y se une con el conducto del páncreas, conducto de Wilson, y de ambos desembocan de manera conjunta. De allí la importancia de que cuando tenemos piedritas aquí que bajen pueden llegar a obstruir a este nivel, al nivel a la altura de la bifurcación de ambos conductos y perjudicar no solamente lo que baja del colédoco, sino también lo que viene del páncreas. Los productos peptídicos de los islotes pancreáticos son los siguientes. Se produce en el páncreas insulina por las células beta, que son encargadas de disminuir o de inhibir o de reducir, ¿ya?, la gluconeogénesis, ¿ya?, la formación de nuevas moléculas de glucosa. La glucogenólisis, la ruptura de las moléculas de glucógeno. Disminuye también el catabolismo de ácidos grasos y la cetogénesis. Y aumenta la glucogénesis y la síntesis de proteínas. El glucagón, ya que es formado por las células alfa, tienen efectos opuestos a los de la insulina. Aumento de la glucogenólisis y gluconeogénesis hepática. La somatostatina, producida por las células delta, inhibe la secreción gastrointestinal, inhibe la secreción y acción de todos los péptidos endocrinos gastrointestinales e inhibe el crecimiento celular. El polipéptido pancreático, por las células PP, inhibe la secreción exocrina pancreática y la secreción de insulina. La amilina, producida por las células beta, disminuye la liberación de insulina y somatostatina y aumenta la liberación de glucagón y disminuye la secreción pancreática exógena. La grelina disminuye la liberación y acción de la insulina. Esto es fisiología para recordar solamente, chiquitos. Ahora vamos a hablar sobre la patología que nos interesa, la pancreatitis aguda. La pancreatitis es una enfermedad o proceso inflamatorio agudo no bacteriano producido por la activación y la liberación intersticial en su mismo tejido de las enzimas del páncreas que causan una autodigestión de ese mismo órgano. Entonces, este órgano se autodigiere y esto puede desencadenar efectos característicos a nivel local y a nivel sistémico. Es una enfermedad inflamatoria que no se acompaña de fibrosis de la glándula, o si se acompaña, muy poca. Inicia por varios factores, ya sea por la presencia de cálculos biliares, consumo excesivo de alcohol, por algún traumatismo, infecciones y en algunos casos puede ser hasta hereditaria. Con frecuencia los pacientes con pancreatitis sufren complicaciones adicionales, de ahí la gran mortalidad y la importancia del manejo precoz de la pancreatitis, porque tiene un alto índice de mortalidad. Se pueden desarrollar complicaciones como sepsis, shock, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal y tiene como resultado una gran mortalidad. Vamos a ver la epidemiología. De todas las causas de pancreatitis, el 80%, la gran mayoría, 80 hasta 90% dice el libro de Schwartz, es por una patología biliar, quiere decir por la presencia de colelitiasis. Le sigue en orden de frecuencia otro tipo de patología con un 11%, muy seguido de ella, el 9%, el alcoholismo.
consumo de alcohol de manera crónica. ¿Ya? Este porcentaje de otras enfermedades está dividido entre aquellas patologías, aquellas situaciones que se asocian a trauma, pueden producir pancreatitis, hipercalcemia, ascitis, o pueden ser debido a otras causas como por ejemplo el consumo de algún tipo de antibióticos en grandes cantidades, medicamentos, ¿ya? O también podemos tener de origen idiopático, que no se encuentra la causa. Operaciones, infección también, toxinas, ¿ya? Dentro de los fármacos que causan pancreatitis, y lo pongo esto porque es pregunta del examen de especialidad aquí en Bolivia a nivel nacional, tenemos antibióticos, citotóxicos, diuréticos y antivirales que pueden producir pancreatitis cuando se consumen en grandes cantidades. Antibióticos como la tetraciclina, el metronidazol, nitrofurantoína, pentamidina, sulfonamidas y nitromicina. Citotóxicos como la azatioprina, citarabina, asparraginasa, diuréticos como la furosemida y la familia de las tiacidas, y los antivirales como la dianosina y el sacitabina. Vamos de nuevo. ¿Cuáles son las causas de pancreatitis? Tenemos causas obstructivas, como son las coledocolitiasis, tumores pancreáticos o ampulares, parásitos o cuerpos extraños, coledococele, toxinas y fármacos. En primer lugar tenemos las toxinas, venenos de picaduras de mordeduras de serpiente, alcohol etílico, alcohol metílico, veneno de escorpión, insecticidas organofosforados y los fármacos que acabábamos de ver. Y dentro de las causas metabólicas que pueden producir pancreatitis, hipertrigliceridemia, o sea, por comer mucha comida con grasa, hipercalcemia, trauma, ya sea accidental o iatrogénico por una mala técnica, como por ejemplo posterior a una colecistectomía, posquirúrgico, o durante la ERCP se puede producir una pancreatitis por daño a nivel del conducto, ¿ya? Hereditarias e infecciosas, como por ejemplo los virus, cuando tenemos virus de parotiditis, virus de hepatitis A y B, Epstein-Barr, Coxsackie B, parásitos, bacterias. Vascular, cuando hay isquemia o hipoperfusión a nivel de esta glándula, tal vez post cirugía cardíaca. Embolias, arteriosclerosis, vasculitis, como lupus, hipertensión arterial maligna. Todas estas enfermedades que pueden hacer que le llegue una irrigación disminuida, una hipoperfusión a esta glándula, pueden llegar a inflamarla, activar las enzimas para su autodigestión. Úlcera péptica penetrante, ¿ya? Cuando hay una úlcera péptica que se pasó de largo y bueno, pues también perforó la pared completamente y dañó a nivel del páncreas. Enfermedad de Crohn duodenal asociada al embarazo, fibrosis quística y la causa idiopática que no se sabe por qué. ¿Y en qué consiste la fisiopatología? ¿Ya? Primero puede haber una obstrucción o lesión de los conductos pancreáticos, por eso es que la mayor cantidad de la pancreatitis, el 80-90%, es por litiasis. Puede ser por alteración en la secreción de sus propios acinos, por infecciones isquémicas o por causa hepática. Todo esto las tres van a llevar al mismo objetivo, a una autodigestión. Se va a activar las enzimas, se van a activar los hemógenos digestivos dentro de las células acinares, los cuales la van a lesionar, como son la elastasa, la quinina y la fosfolipasa. Entonces, al activarse la tripsina se va a liberar elastasa, que disuelve fibras de los vasos sanguíneos, puede producir trombosis y cuando esto se desencadena en gran cantidad, pues aparece hipotensión e hipovolemia y puede llevar al shock. Al activarse la tripsina se va a liberar quinina, que disminuye la resistencia vascular periférica, por lo tanto va a haber hipotensión también, puede haber hemorragia y también shock. Al activarse la tripsina y empieza a liberarse fosfolipasa en cantidades abismales, se destruyen los fosfolípidos de las membranas. Y no se olviden que todas las membranas tienen una bicapa lipídica. Por lo tanto, se va a ver una necrosis. ¿Ya? Por apoptosis masiva va a haber una necrosis del tejido. Aparece hipotensión, hipovolemia y shock. Por donde sea, por cualquiera de las vías, ven, el resultado va a ser hipotensión, hipovolemia y shock por shock distributivo. ¿Ya? Distributivo shock. Entonces de aquí que cada tema siempre les digo hay que leer algo. Entonces el día de hoy, misión para la casa, leer qué es la teoría de colocalización de Stier-Saluja, que con ella ustedes van a poder aprender por qué, van a entender por qué se produce pancreatitis por vía biliar. Y segundo, los mecanismos de secreción con bloqueo, que nos van a dar la explicación lógica de por qué hay pancreatitis por el consumo excesivo de alcohol. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas
Oye, ¿qué? La fisiopatología de la pancreatitis biliar. Bueno, vamos a ver una obstrucción periódica de la ampolla de Vater con reflujo biliar bacteriano que movilizan los cálculos al conducto colédoco común y puede producir cambios histopatológicos de obstrucción biliar por la hiperpresión. Entonces hay una hiperpresión, hipersecreción pancreática y paso de jugo pancreático al intersticio. O sea que no se vierte y ese jugo pues empieza a autodigerirse, ¿no? Las manifestaciones clínicas son, primero, el número uno, el dolor abdominal. Un dolor abdominal de gran intensidad, continuo, localizado en abdomen superior, ya sea epigastrio o parte del mesogastrio, que se irradia en hemicinturón, ¿ya? O sea, medio cinturón, hacia la región dorsal o posterior derecha. Raras veces en el lado izquierdo. Elevación de los niveles de enzimas pancreáticas, van a ver, puede haber distensión abdominal por ascitis debido al proceso inflamatorio, se acumula bastante líquido, hay una acumulación de líquido aquí a nivel de la cavidad abdominal, ascitis y un hilio paralítico. En algunos pacientes puede haber elevación de la temperatura y como tenemos una redistribución de los líquidos, entonces vamos a tener salida de líquido a partir de los vasos sanguíneos y acumulación al nivel del lugar donde está la inflamación. Por lo tanto, va a disminuir la volemia y vamos a tener hipotensión. Si disminuye la volemia, vamos a tener hipotensión y siempre vamos primero, como primer signo, vamos a tener taquicardia. Además que la taquicardia no solamente se va a explicar por la hipovolemia, sino también se va a explicar por la presencia del dolor. Y si esto no mejora, el shock. Un síntoma muy específico acompañante del dolor abdominal son las náuseas y los vómitos. Dolor abdominal y vómitos. Vómitos que no mejoran. Cuando nosotros tengamos pacientes con dolor abdominal, tenemos que evaluar la persistencia y la intensidad del dolor abdominal. Es de gran intensidad el dolor abdominal en la pancreatitis y es continuo, persistente, no mejora como con el cólico biliar, por ejemplo, que es gran intensidad pero descansa y tiene periodos de intermitencia. En la pancreatitis es un dolor de gran intensidad y continuo. Y los síntomas que acompañan, en primer lugar, náuseas y vómitos. Vómitos, 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 vómitos con gran frecuencia. Y una vez se termina el contenido gástrico, se termina de vaciar el contenido gástrico, ya no hay que vomitar, el paciente va a tener náuseas y arcadas. Las arcadas son esas contracciones musculares bruscas a partir de los músculos intercostales y músculo diafragma. Anorexia, cuando está instaurada la pancreatitis aguda genuina, el abdomen agudo va a ser desastroso. Usted va a tener todos los signos clínicos de un abdomen agudo. El abdomen va a estar con ruidos hidroaéreos disminuidos o ausentes, tenso, poco depresible y muy doloroso. No se olviden que este es un comienzo súbito y se puede estar asociado a algunos de los factores que acabamos de mencionar. Trauma, bueno, empecemos por el orden. Antecedentes de colelitiasis, consumo de alcohol, alcoholismo, o entre los otros causas, vamos a tener, puede ser presencia de trauma, consumo de medicación, antibióticos, toxinas, alguna presencia de algún otro virus, ¿ya? Rasgos sistémicos, vamos a tener toda la clínica sistémica va a ser relacionada a la liberación hacia la circulación de enzimas tóxicas, citocinas y otros mediadores. Por lo tanto, vamos a tener signos de inflamación sistémica. ¿Qué vamos a tener? Síndrome de inflamación sistémica como que se va a representar como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Activación fulminante de una respuesta inflamatoria general que si no se controla pues puede llegar con mucha facilidad al shock y a la muerte. Entonces, ¿cuáles son esos signos? Vamos a tener leucocitosis, hemólisis, coagulación intravascular diseminada, el secuestro de líquidos, como les decía, porque el líquido se acumula en el lugar donde está la inflamación, síndrome de dificultad respiratoria aguda, esteatonecrosis difusa, colapso vascular periférico, shock y necrosis tubular aguda. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el riñón? Bueno, va a disminuir la volemia, va a ser una disminución prerrenal y por lo tanto va a sufrir también ese riñoncito y vamos a tener necrosis a nivel tubular. La clasificación de la pancreatitis, pregunta de examen. La clasificación de Petrov, et al quiere decir, y colaboradores, et al. La clasificación de Petrov clasifica la pancreatitis en pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderada, pancreatitis aguda grave y pancreatitis aguda crítica. Estamos hablando de la clasificación de pancreatitis aguda. También puede haber pancreatitis crónica, pero vamos a hablar hoy día de la aguda. La pancreatitis aguda leve se caracteriza porque hay ausencia de necrosis peripancreática y no tiene falla orgánica.
La pancreatitis aguda moderada tiene presencia de cualquier tipo de necrosis peripancreática, pero esta es estéril y puede tener o también fallo orgánico transitorio. La pancreatitis aguda grave es la presencia de cualquier grado de necrosis peripancreática que está infectada o falla orgánica persistente. Y la pancreatitis aguda crítica es la presencia de necrosis peripancreática infectada más, sí o sí, falla orgánica persistente. ¿Y qué consiste eso? La falla orgánica, bueno, cuando es transitoria, quiere decir que se resuelve en un periodo corto de tiempo tras aplicar medidas de soporte adecuadas. O sea, de repente está saturando bajo el paciente. Si usted le administra hidratación y le administra oxígeno, pues ya mejora la saturación. Entonces tiene una falla de un órgano que es el pulmón, pero de manera transitoria. Tiene tal vez oliguria, ¿ya? No está orinando bastante bien. Usted aumenta la hidratación y ese riñón empieza a orinar. Entonces la falla orgánica ha sido transitoria y se ha revertido con las medidas de soportes adecuados. La falla orgánica persistente son datos de falla orgánica que no se resuelven en un periodo corto de tiempo tras aplicar las medidas de soporte adecuado. Por ejemplo, que el paciente tenga saturación de oxígeno baja, usted le ponga oxígeno y aún así no mejore la saturación de oxígeno. O no orine, le tenga anuria, usted ponga una buena hidratación, esté dando todo el soporte al paciente y sin embargo, pese a que se le está administrando hidratación, el paciente, pese a eso, no orine. Entonces tenemos un órgano que está fallando, falla orgánica, que está persistiendo a pesar de que usted está atendiendo ese órgano, ¿no? ¿Cuál es la definición de fallo orgánico? La hipotensión, el fallo respiratorio o el fallo renal. La hipotensión cuando tenemos una presión arterial sistólica menor a 90 o disminución de 40 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica basal. Signos de hipoperfusión tisular, como por ejemplo un lactato mayor a 3 o saturación de oxígeno venosa central menor a 70%. Fallo respiratorio cuando hay una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros basal sin oxígeno suplementario o que pese a la administración, o que en la gasometría usted tenga una PAFI menor a 300. Ese es un fallo respiratorio. ¿Ya? ¿Y cuál es la PAFI? La división de la presión arterial de oxígeno dividido entre la fracción inspiratoria de oxígeno, menor a 300. El fallo renal agudo, cuando tenemos un incremento de la creatinina basal por arriba de 2 y o disminución del flujo urinario, o sea, una oliguria, lo que yo les decía hace un momento. Un oliguria quiere decir que tengamos menos de 0.5 ml por kilogramo por hora de diuresis y por lo menos durante 12 horas. Si durante 12 horas tenemos menos de 0.5 ml por kilo de peso del paciente, entonces por hora estamos hablando de que tenga un fallo renal. Estas son las definiciones de fallo orgánico. Cuando el paciente tenga alguna de estas, está produciéndose fallo de esta estructura. Pero si tiene falla renal, falla respiratoria e hipotensión, es un fallo orgánico múltiple. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico tiene que ser de exclusión, ¿ya? Porque, bueno, pues hay muchos padecimientos que pueden producir dolor abdominal en la parte superior del abdomen y que se pueden confundir con pancreatitis aguda. Puede ser la úlcera péptica perforada, la obstrucción gangrenosa del intestino delgado y colecistitis aguda. Todos los episodios de pancreatitis se inician con dolor intenso, por lo general después de una comida abundante, ¿no? Y el dolor tiene que ser en epigastrio. Puede ser también en cualquier parte del abdomen o en la parte inferior del tórax, pero por lo general la característica del dolor es que es transfixiante o como una puñalada. Entonces, el diagnóstico se hace en esos tres pilares: clínico, laboratorial e imaginológicamente. Pero para que usted vaya a estos dos, siempre inicia por la parte clínica, porque ahí le instaura a usted la sospecha. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Volvemos a repetir: el dolor abdominal, característico de gran intensidad, transfictivo, como una puñalada, y que se va hacia la espalda o es en mi cinturón la irradiación. Y se alivia este dolor cuando el paciente se inclina hacia adelante o dobla las piernas sobre el tórax. Cuando el paciente siente relajación o disminución del dolor al adoptar esta posición, quiere decir que hay una inflamación que está irritando el peritoneo.
porque al estar distendido el recto, el peritoneo está estirado. Sin embargo, cuando nosotros nos inclinamos hacia adelante, el peritoneo deja de estirarse y por lo tanto también deja de doler. ¿Ya? Precede el inicio de náuseas y vómitos. Y cuando se acaba, como les decía, el contenido en el estómago, se desarrollan arcadas. El vómito no alivia el dolor en la pancreatitis. Tenemos taquicardia, taquimia, que son signos de hipovolemia, ¿no? Hipotensión, puede haber hipertermia, a nivel abdominal, disminución de los ruidos hidroaéreos o ausencia de ellos, defensa muscular a la palpación. Y como hay pérdida de líquidos a nivel intravascular, nosotros vamos a tener hemoconcentración, hiperacemia, signos de deshidratación severa en el paciente. Ahora, cuando hay una complicación, ¿ya? Hemorragia del tejido pancreático, cuando este tejido empieza a dañarse a tal punto que empieza a sangrar, porque si hay una autodigestión, no se olviden que cualquier estructura, cualquier tejido que se digiere, que se daña, que se lastima, sangra. Entonces, cuando hay hemorragia, se denomina pancreatitis necrohemorrágica, ¿ya? Entonces, en estas situaciones, la sangre puede llegar a pasar hacia el retroperitoneo o hacia la cavidad abdominal. El 1% es posible que la sangre de la pancreatitis necrosante se diseque a través de los tejidos blandos y se manifieste por una pigmentación azulosa alrededor del ombligo, que se denomina signo de Cullen, como vemos aquí. ¿Ya? O también puede ser que esa sangre diseque hacia los flancos, ¿ya? Y pase a los flancos y me haga el mismo signo en los flancos, y así, aquí se denominaría signo de Gray Turner. Es la decoloración azul púrpura, ya sea a nivel periumbilical o a nivel de los flancos, y ambos representan una hemorragia retroperitoneal que ha diseccionado a través de los planos de las fascias hasta la piel. Una de las causas principales es la pancreatitis necrohemorrágica. Signo de Cullen, miren, acuérdense, Cullen como una C de ombliguito, así, Cullen y Gray Turner. Cuando ustedes vean esto, es signo de pancreatitis necrohemorrágica. Laboratorialmente, ¿cómo vamos a ver nosotros un paciente con pancreatitis? ¿Ya? Debido a que las células acinares pancreáticas sintetizan, las células almacenan, entonces, y secretan muchas enzimas, nosotros vamos a tener enzimas alteradas. Casi todos los pacientes con pancreatitis tienen elevación de las concentraciones de estas enzimas. Entonces vamos a tener, además de los signos sistémicos, elevaciones de enzimas. ¿Ya? Signos sistémicos de inflamación, como son la leucocitosis, podemos tener hipocalcemia. Si la causa es biliar, vamos a tener aumento de las bilirrubinas, vamos a tener fosfatasa alcalina elevada, y como enzimas específicas del páncreas vamos a tener elevación de la amilasa y la lipasa. Dato importante, la primera que se eleva es la amilasa, ¿ya? Los primeros 3 a 4 días la amilasa es la que se eleva, y después del cuarto día la amilasa empieza a descender y empieza a subir la lipasa a partir del quinto día. Por eso es bueno hacer una correcta anamnesis y preguntar cuántos días lleva de dolor si el paciente ya viene después de varios días de instalado el cuadro. Si está dentro de los primeros 3 días o 4, usted pida amilasa. Si tiene más de 5 días de evolución, usted pida lipasa. Y para considerarse que estén elevadas como criterio de pancreatitis, estas enzimas tienen que estar elevadas de 3 a 5 veces su valor máximo normal. Por ejemplo, si en un laboratorio la amilasa va, digamos, de 3 a 20, le pone, o 3 a 90 pone de parámetro. Si el paciente tiene 90, no es considerado pancreatitis. ¿Ya? Si el parámetro del laboratorio es de 10 a 90, 90 es el máximo. Y la regla dice que tiene que estar elevado de 3 a 5 veces el valor máximo normal. Entonces, tendría que estar más o menos 3 por 90, en unos 270 la amilasa para que se considere que esto es una elevación producto de la de 3 a 5 veces su valor máximo normal. Lo mismo con la lipasa. Y los valores de estas enzimas varían de laboratorio en laboratorio según el tipo de reactivo que usan. Por eso, en este caso, hay que ver el parámetro que el laboratorio considera normal según el reactivo que están usando. ¿Ya? PCR, presencia positiva de PCR, aumento de la hemoglobina, aumento del hematocrito, de la urea y de la creatinina, pero esto de aquí aumenta producto de ¿qué? De la hemoconcentración, no se olviden. Hay una hemoconcentración
y una hiperazoemia, hiperglucemia, hipoalbuminemia. Ya, estos son los laboratorios que vamos a encontrar alterados nosotros en este tipo de pacientes. Son muchas las causas que pueden producir que aumente la amilasa. Ya. Podemos tener enfermedades pancreáticas y las no pancreáticas. Las enfermedades no pancreáticas como la insuficiencia renal, enfermedades de las glándulas salivales, algunos tumores como de pulmón, de esófago, de mama, de ovario, macromilasemia, tumores de las células secretoras de amilasa, pacientes con cetoacidosis diabética, situación fisiológica del embarazo, pacientes con trasplante renal, trauma cerebral o con la utilización de ciertos fármacos como la morfina. Para que vean que es muy amplio y no nos podemos basar simplemente en que se eleve la amilasa, hay que tener en cuenta por eso que la amilasa debe subir de 3 a 5 veces su valor máximo normal para considerarla positiva en el caso de la pancreatitis. Otras enfermedades que pueden producir dolor abdominal y con las que hay que hacer diagnóstico diferencial son las enfermedades biliares, perforación de una úlcera, obstrucción intestinal o infarto, rotura de embarazo ectópico, peritonitis, aneurisma aórtico, hepatopatías crónicas, postoperatorio de cirugía abdominal. Y es importante que nosotros hagamos una valoración de la gravedad de la enfermedad para poder instaurar el manejo de la misma. Es importante diferenciar la gravedad, las formas edematosa leve y necrosante grave de la enfermedad para proporcionar un cuidado óptimo. O sea, la pancreatitis puede ser simplemente edematosa, que se inflamó, o puede llegar a ser necrosante, que se digiera por completo la glándula. Con este propósito vamos a recurrir a varios indicadores de predicción de la gravedad, como son los signos pronósticos tempranos, los marcadores séricos y los estudios de tomografía. ¿Cuáles son los signos pronósticos tempranos? Un poquito de historia recordándoles que en el 74 el señor Ransom identificó una serie de signos pronósticos para reconocer de forma temprana que los pacientes tengan pancreatitis grave. De los 11 parámetros objetivos, 5 se miden al momento de la internación y los 6 restantes se valoran en el transcurso de 48 horas tras el ingreso. La morbimortalidad de esta enfermedad se relaciona de forma directa con el número de signos existentes. Y esta es la tablita o los criterios de Ransom, que también es pregunta de examen, ¿ya? Donde se miden los parámetros al ingreso y a las 48 horas de los pacientes. Al ingreso se evalúa la edad, si es mayor a 55 años, la presencia de leucocitosis, si mayor a 18.000, glicemia elevada, o sea, mayor a 220, LDH mayor a 400 y GOT mayor a 250. Si cumple con estos criterios, van sumando un puntito por cada criterio que cumple. A las 48 horas de hospitalización, si tiene caída del hematocrito mayor a 10 puntos, aumento del nitrógeno ureico mayor a 2, calcio sérico menor a 8, déficit de base mayor a 5, esto en la gasometría, déficit de volumen mayor a 4 litros, se evalúa. Pero cuando estamos hablando de una pancreatitis no biliar, varían un poquito estos parámetros. Edad mayor a 55, leucocitosis mayor a 16, glucosa mayor a 200, la LDH mayor a 350 y la GOT mayor a 250. Y a las 48 horas de la hospitalización, si hay caída del hematocrito mayor al 10%, si el aumento del BUN es mayor al 5, aquí hay la variación, el calcio sérico menor a 8, el déficit de base mayor a 4, si hay una presión arterial de oxígeno menor a 60 o un déficit de volumen mayor a 6. Varían estos. ¿Y cómo los voy a clasificar o cómo me van a ser útiles? Bueno, cada uno de estos parámetros que el paciente tenga consiste en un Ransom positivo. Si tiene edad mayor a 55, un positivo. Si además tiene leucocitosis, 2 positivos. Tiene una GOT mayor a 250, 3 positivos. Y a las 48 horas también hago la evaluación. Entonces, si tenemos menos de 2 positivos, tenemos cerca de un 0% de mortalidad. De 3 a 5 Ransom positivos, de 10 a 20% de mortalidad. Y la mortalidad va a aumentar según cuántos casos de positivos tenga, cuántos Ransom positivos. ¿Ya? Va a ir aumentando y se puede recurrir a ellos para poder evaluar la posibilidad que tiene de complicación los pacientes. ¿Ya? Si la cifra de signos de Ransom, como les repito, es baja, hay una baja posibilidad de mortalidad. Ahora, con 3 a 5 positivos, aumenta la mortalidad de un 10 hasta un 20%. La tasa de mortalidad es mayor al 50% cuando hay más de 7 signos de Ransom positivo. Aunque son útiles los signos de Ransom de manera pronóstica para determinar la gravedad de la pancreatitis,
Su valor tiene varias limitaciones. Es necesario que se midan todos, que se midan los 11 parámetros para que tengamos una mejor predicción de pronóstico. Y bueno, pues se requieren 2 días completos para concluir este perfil porque hay que esperar las 48 horas posteriores a la internación. Un retraso de unas 48 horas después de la hospitalización puede desperdiciar una oportunidad valiosa para que se prevengan complicaciones durante ese lapso. Pero es importante conocerlos, ¿ya? Es importante conocerlos para poderlos utilizar y es para poder guiarnos y ayudarnos en la interpretación de las complicaciones. Otro criterio que se usa muy a menudo para estimar la gravedad de la pancreatitis es la valoración de la fisiología aguda y la salud crónica que se denomina APACHE-2. En el sistema de APACHE se estima la gravedad con base a mediciones, pero son de tipo cuantitativas de las anormalidades múltiples variables que tiene un paciente, como cuáles, como los signos vitales, como los parámetros de laboratorio específicos, la edad, el estado de salud crónica del enfermo. Y la principal ventaja del sistema APACHE es la estimación inmediata de la gravedad de la pancreatitis. No hay que esperar las 48 horas. Por lo regular se considera que una calificación de 8 o más al momento de la internación es una indicación de enfermedad grave. Entonces, para poder realizarla se debe guiar llenando este formulario de APACHE todos los días. Temperatura. Entonces, usted encaja al paciente en cuáles de estas temperaturas, el paciente está, lo encasilla y encierra, y encierra, y encierra. Presión arterial media, mayor a 159, entre 130 y 159. Frecuencia cardíaca, mayor a 179, 140, 169, 110, 120, 70, 110. Frecuencia respiratoria, oxigenación, si la FiO2 es mayor a 0.5, menor a 0.5. pH arterial, esto se hace entonces con gasometría, sodio plasmático, potasio plasmático, creatinina, hematocrito, leucocitos por mil. ¿Ya? Entonces, uno va cerrando según lo que encuentre en el paciente y va sumando al final, ¿ya?, la puntuación. Y también tenemos puntuación por la edad, miren, menor a 44, 0, entre 45 y 54, 2 puntos, de 55 a 64, 3 puntos, de 65 a 74, 5 puntos, mayor a 75 años, 6 puntos. Enfermedad crónica, paciente que esté con un postoperatorio, 2 puntos, postoperatorio urgente médico, 5 puntos. Entonces se suman los puntos, totales puntos APS, que son aquí los puntos de esta tabla de acá, de las anormalidades múltiples variables, los signos vitales, se suman los puntos de la edad, ¿ya?, son estos de acá, se suman los puntos de la enfermedad previa, y con ese total nosotros vamos a B más C más D, todos estos, vamos a poder ayudarnos a tener una mejor clasificación de la pancreatitis, ¿no? Miren, también hay que tomar en cuenta la presencia o ausencia de enfermedades crónicas, cuando hay cirrosis, cuando hay hipertensión portal, enfermedades cardiovasculares como angina de reposo, enfermedades respiratorias como EPOC, enfermedades renales como que el paciente tenga que dializar, o que sean inmunocomprometidos con tratamiento inmunosupresor como el caso de los VIH. Entonces, el APACHE nos sirve para hacer una clasificación de la estimación inmediata de la gravedad de la pancreatitis. Otras maneras de poder hacer diagnóstico, y hablábamos primero de la clínica, laboratorial, hemos hablado un poquito, nos hemos saltado a los criterios de gravedad, la valoración de la gravedad. Vamos a ver la ultrasonografía. ¿De qué me sirve la ecografía en la pancreatitis? Me sirve para detectar que haya o no alteraciones de origen biliar, para poderla descartar. ¿Listo? Entonces, me costó mucho encontrar esta imagen. Es una ecografía de un páncreas normal. Vean, la cabecita, el cuello, este es el cuerpo y la cola. Vean tal como en los dibujos. Este es un páncreas normal. Y ustedes van a poder encontrar muchas veces este tipo de imágenes. Cuando hay una inflamación, hay acumulación de líquido en el interior. Vean, esto de aquí, por si acaso, es la vena. Aquí vemos la aorta y encima ahí, acodadito, como una herradura, está el páncreas. Entonces miren cómo se acumula el líquido allí. Tenemos otras imágenes más feas. Acá, acumulación de líquido, acumulación de líquido, acumulación de líquido, y aquí con mayor cantidad. Y también nosotros tenemos los estudios de tomografía. En la actualidad la tomografía es mejor si se la hace con contraste, ¿ya?
Visualiza mejor el páncreas y el espacio peripancreático. La ecografía y la tomografía permiten diagnóstico en casos con enzimas normales, cuando usted sospeche y sin embargo tenga enzimas normales. La tomografía dinámica con contraste aporta datos de gravedad y datos pronósticos, porque ahí pueden verse áreas de inflamación que no captan contraste y esos van a ser signos de necrosis. Si usted ve áreas que no captan contraste, esas áreas están necrosadas, ¿ya? Cuando pedimos tomografía, si cumplimos con 3 o más criterios de Ransom, o cuando tenemos una evolución clínica mala, o cuando tenemos una situación de gravedad como muchos parámetros de Apache 2. ¿Cuáles son los indicadores de gravedad? Serían la presencia de necrosis pancreática o la presencia de colecciones. Si usted encuentra en una tomografía necrosis pancreática o colecciones, estamos hablando de que son indicadores de gravedad. Y para poder saber cómo clasificar los indicadores de gravedad, tenemos el índice de Baltasar. Es un tema muy complejo, ¿no? El índice de Baltasar es un índice de severidad por tomografía que nos permite aproximar el porcentaje de la necrosis pancreática que tiene el paciente a través de la imagen. Entonces yo observo en la tomografía la inflamación del páncreas. Si es un páncreas normal, tiene 0 puntos. Si tiene un aumento de tamaño focal o difuso, 1 punto. Si tiene inflamación del páncreas y o grasa peripancreática, 2 puntos. Si tiene una colección pancreática única, 3 puntos. Y si tiene 2 o más colecciones peripancreáticas y o gas retroperitoneal, 4 puntos. No hay necrosis cuando tenemos 0 puntos. Si tengo 2 puntos acumulados, tengo un 30% de necrosis. 4 puntos, de 30 a 50% de necrosis. Y si tengo más de 6 puntos, mayor al 50% de necrosis pancreática, es lo que usted tiene frente a usted. Y bueno, ahora de tanta tomografía, tanta cosa, tanto criterio, vamos a hablar del tratamiento, que es lo que me importa que ustedes aprendan a manejar. El tratamiento de la pancreatitis va basado en 3 pilares. Tratamiento del dolor, hacer un reposo glandular y la hidratación adecuada del paciente. La gravedad de la pancreatitis incluye un espectro patológico amplio. Desde una forma menor, remite de manera espontánea, pero la variedad necrosante, de hematosis necrosante, que son las variedades más peligrosas, estas corresponden a un peligro para la vida, valga la redundancia, pueden llegar a concluir con el fallecimiento del paciente. Al margen de la gravedad, es imprescindible que nosotros internemos al paciente. No se puede hacer tratamiento ambulatorio cuando se tenga sospecha de pancreatitis aguda. Hay que someter al paciente a observación, hay que hacer estudios diagnósticos y una vez se confirma el diagnóstico, se debe manejar al paciente en un área multidisciplinaria, de preferencia en una unidad de cuidados intensivos o unidad de terapia intensiva. Ya. Entonces, el tratamiento va dirigido a estos 3 pilares. Tratar el dolor, hacer el reposo de la glándula y hacer la hidratación del paciente. El dolor de la pancreatitis es un dolor grave, decíamos, ¿no? Que impide que el sujeto descanse y puede causar una descarga colinérgica constante que estimula la secreción gástrica y pancreática. Por lo tanto, es importante tratar el dolor. Lo primero es tratar el dolor, mejorar el dolor del paciente. Debe evitarse la morfina debido a su capacidad de inducir espasmo del esfínter de Oddi. ¿Qué medicamentos podemos utilizar para tratar el dolor? Tenemos escalones para manejo del dolor. Primer escalón son unos analgésicos no opioides como el paracetamol, el metamizol y los AINES. Como no tenemos vía oral, entonces tenemos que tratar de usar esos de aquí. Podemos dar antiinflamatorios no esteroideos, ketorolacos, ketoprofenos, naproxeno. En el escalón 2 tenemos los opioides débiles como la codeína y el tramadol. En el escalón 3 tenemos los opioides más potentes como la morfina, oxicodona, metadona, fentanilo y buprenorfina. Ya vimos que no hay que usar morfina. Y en el escalón 4 tenemos cirugía y otros métodos invasivos cuando ya no pueden usarse, no son eficientes estos. Nosotros tratamos de primero iniciar con AINES y si no mejora, y hay que valorar siempre la función renal, ¿no es cierto? Que tenga buena función renal. Podemos combinar con tramadol. Con una combinación entre tramadol y AINES podemos tener una muy buena analgesia, sin tener que llegar a pasar un escalón 3. La hidratación debe iniciarse con ringel lactato. Veamos aquí los pilares, entonces yo debo iniciar una hidratación. Inicio hidratación con solución ringel lactato en grandes cantidades, aproximadamente de 2000 a 3000 ml las primeras 24 horas,
o si es necesario más, para ayudar a controlar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hay que suspender la vía oral y así nosotros vamos a tener un reposo de la glándula. ¿Y cómo voy a suspender la vía oral? Indicando nada por vía oral. El paciente no puede comer nada hasta que mejore. Y si el paciente tiene muchos vómitos y sigue con los vómitos o con las náuseas o con las arcadas, contribuye y mejora que nosotros hagamos la colocación de una sonda nasogástrica. De esta manera no come nada y además no pasa al estómago ni la saliva. Lo que hay que hacer es interrumpir el paso del contenido hacia la porción, hacia la segunda porción del duodeno, que lo que pase hacia la segunda porción del duodeno me va a dar una estimulación de la secreción de jugo pancreático y obviamente también de la vesícula, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, hidratación primero, colocación de sonda nasogástrica, suspender la vía oral y esta se vuelve a restablecer adecuadamente cuando ya no haya dolor y aparezcan signos de tránsito intestinal, cuando vuelvan a tener ruidos de en el paciente. No se recomienda la utilización de antibióticos profilácticos en las pancreatitis agudas con o sin necrosis pancreática, aunque hay una controversia de que muchos médicos seguimos usando antibióticos de manera profiláctica para evitar que se infecte esta zona, pero no está comprobado la mejoría. En las pancreatitis agudas se puede iniciar nutrición enteral o parenteral de forma precoz. Como no vamos a tener 5, 7, 8, 10 días al paciente sin comer, porque obviamente eso va a repercutir sistémicamente, entonces la nutrición no podemos darla por vía oral, pero podemos dar la nutrición enteral, colocar una sonda nasoyeyunal, una sonda que vaya desde la nariz hasta el yeyuno, y ahí poder administrar dieta licuada para que tenga reabsorción de nutrientes, para que no haya una atrofia de la mucosa a nivel del intestino, y además pasamos la sonda hasta el yeyuno para evitar que ese alimento pase por el duodeno y así me estimule el páncreas. Si no se puede hacer eso, se coloca nutrición parenteral por vía venosa central, pero hay que alimentar a algún lado al paciente, hay que nutrir. Y en último caso se opta por el tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Cuando tenemos necrosis pancreática infectada, nosotros vamos a confirmar la por tomografía y para confirmar que está infectada podemos hacer una punción con aguja fina que demuestre la presencia de microorganismos o la presencia de gas o la presencia de neumoperitoneo. En estos casos lo que se hace es una necrosectomía limitada y lavados abundantes por drenaje y laparotomía cerrada. Cuando hablamos de necrosis no infectada, entonces, en estos casos, si hay signos de síndrome compartimental, hay que hacer una descompresión abdominal, dejando el abdomen abierto, cubierto con una bolsa de Bogotá o una laparotomía contenida, se llama eso. La necrosis pancreática se punciona cuando tiene mayor a 3 a 5 días con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica sin respuesta al tratamiento médico intensivo. Cuando tenemos más del 50% de necrosis pancreática o cuando tenemos elevación persistente de la PCR. ¿Qué complicaciones puede tener la pancreatitis? Tenemos locales y tenemos sistémicas. Las complicaciones locales son la presencia de colección líquida ahí a nivel del páncreas, que se necrose el páncreas, que se forme pseudoquiste, que se forme un absceso, que hay una hemorragia, que hay una rotura del conducto de Wilson. Y tenemos complicaciones sistémicas como la instauración de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con insuficiencia cardiocirculatoria, trastornos metabólicos o del medio interno, insuficiencia respiratoria, presencia de derrames también, insuficiencia renal, trastornos hematológicos, insuficiencia hepática, encefalopatía metabólica, insuficiencia gastrointestinal y desnutrición. Vamos a mencionar algunos, el pseudoquiste, por ejemplo, que es una de las complicaciones más frecuentes en la pancreatitis aguda. El 30 al 50% de los pacientes suelen desarrollar una colección líquida que puede formarse en las primeras 48 horas de la enfermedad. Esto como resultado de una reacción exudativa pancreática. El pseudoquiste carece de pared propia, se resuelve de forma espontánea en un 50%, el 15% de los pseudoquistes persistentes se pueden encapsular, ¿ya? Entre 3 y 6 semanas y bueno, hay que llegar a operarlos en ese caso. ¿Ya? El tratamiento según la clínica tenemos la quistogastrostomía, quistoduodenostomía, drenaje percutáneo endoscópico y bueno, la cirugía abierta. El 85% se forman en el cuerpo y la cola y el 15% se forman en la cabeza. Si ese pseudoquiste se infecta, se denomina absceso.
Entonces, el absceso pancreático es una colección circunscrita de pus que puede derivar de un pseudoquiste infectado o de la licuefacción de la necrosis pancreática. Se desarrollan tardíamente, más o menos a la quinta semana podemos estar esperando que se formen un absceso. Vean aquí, ¿dónde está? Este es el páncreas, y aquí está su supercolección. El diagnóstico es una punción guiada por tomografía o por ecografía. El material extraído, puncionamos y obtenemos material, se manda a hacer un estudio de histología, de extinción de Gram y de cultivo. Debe ser tratada cuando se detecte, ya que existe un gran riesgo de sepsis. Al drenaje mínimo invasivo, percutáneo, endoscópico, transpapilar o transmural es el método de elección para el drenaje de estos abscesos. La hemorragia es otra complicación, es una complicación rara pero muy grave. La fuente suele ser un pseudoaneurisma, muchas veces ubicado en el interior del pseudoquiste, quiere decir que se formó, se degradó al punto en que la destrucción del tejido tomó una arteria y entonces se produce hemorragia. La sangre puede quedar acumulada dentro de una cavidad cerrada o puede aparecer en forma de hemorragia digestiva en caso de que exista comunicación con el Wilson. El diagnóstico es por tomografía o arteriografía, donde también se puede hacer la embolización. Vean, aquí está todo deforme. Y el páncreas con esto aquí, este color más oscurito, que es la hemorragia. La rotura del conducto de Wilson, es un dolor abdominal cada vez más intenso. Vamos a encontrar en el paciente falta de aire y bajo condiciones de acumulación cada vez mayor de líquido. El diagnóstico se confirma por colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o por resonancia magnética, colangioresonancia. La colocación de una endoprótesis pancreática a manera de puente para conectar ambos cabos del conducto durante al menos 6 semanas tiene eficacia en el 90% de la resolución de la fuga del conducto de Wilson. El tratamiento consiste entonces en administrar nutrición parenteral, tratamiento antisecretor con octrótida y drenar la colección por métodos endoscópicos percutáneos del conducto de Wilson. Bueno, chiquitos, hasta aquí. Yo sé que es un tema muy largo, pero vamos a ver ahora un caso clínico antes de que nos concluyamos. Paciente de 64 años con diabetes mellitus tipo 2, ingresa por dolor en el abdomen superior e hiperamilasemia, siendo diagnosticada de pancreatitis aguda. El estudio realizado no demuestra la etiología de la misma. A las 3 semanas de evolución de la enfermedad, encontrándose asintomática a la paciente, la ecografía abdominal evidencia una colección líquida bien delimitada de unos 35 por 30 milímetros de diámetro con características de pseudoquiste pancreático. ¿Qué conducta de las siguientes es la más apropiada? Intervención quirúrgica, drenaje percutáneo de la colección líquida, actitud expectante y seguir la evolución clínica en la espera de resolución espontánea, punción aspiración percutánea dirigida por ecografía para análisis de líquido, drenaje endoscópico del pseudoquiste. ¿Por qué les pongo esta pregunta? Son preguntas del examen nacional de residencia. En este caso, la actitud es expectante y seguir la evolución, ya que el 50% resuelve de forma espontánea. Si el paciente está sintomático, no precisa. Varón de 45 años acude porque lleva más de 6 horas con dolor abdominal, continuo, con exacerbaciones localizadas en epigastrio e hipocondrio derecho, junto con náuseas y vómitos alimento-biliosos. No es bebedor y en los últimos meses ha tenido molestias similares pero más ligeras y transitorias que no ponen en relación con ningún factor desencadenante. Al examen físico tiene obesidad, dolor a la palpación profunda, bajo reborde costal derecho, signo de Murphy negativo, fluidos hidroaéreos ausentes, disminuidos mejor dicho. Laboratorios GOT de 183, amilasa de 390, bilirrubina total de 2.4 y resto normal. En la ecografía vemos una colelitiasis múltiple sin signos de colecistitis, un colédoco dilatado de 14 milímetros. Esto nos hace sospechar que una piedrita estuvo bajando por ahí, ¿no es verdad? Hasta su porción distal, donde hay una imagen de 1.5 milímetros bien delimitada que deja una sombra acústica. ¿Qué quiere decir? Que hay una piedra impactada ahí. Entonces, ¿cuál es su actitud? Hago un tratamiento conservador hasta que se resuelva la pancreatitis. Hago la parotomía con colecistectomía. Hago ERCP con papilotomía para extraer el cálculo. Uso ácido ursohexacólico por vía oral o hago una litotricia biliar con ondas de choque. En este caso hay un cálculo impactado, entonces hay que sacar la piedra para que vacíe el contenido del páncreas y pueda mejorar la inflamación. Entonces hago una RCP. Con papilotomía extraigo el cálculo y posteriormente una colecistectomía programada. Recuerda, la causa más frecuente de la pancreatitis es de origen biliar.
La fisiopatología aduce la activación de simógenos digestivos dentro de las células acinares. El 10 al 20% de los cuadros es grave y presenta más de 3.000 muertes anuales. La amilasa y la lipasa son útiles para el diagnóstico, pero carecen de valor pronóstico. Para eso tenemos las tablas de los criterios de Ramsson, ¿no es cierto? Y Apache 2. La clasificación de Petrov clasifica la pancreatitis en 4 niveles basados en la aparición o no de falla orgánica y sus complicaciones locales. Las complicaciones adicionales incluyen sepsis, choque e insuficiencia respiratoria y renal. La infección es una complicación importante de la pancreatitis aguda y la causa más común de muerte. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos, hasta aquí? Pueden hacerlo.